Bueno, a continuación, en esta tercera parte de la mañana, vamos a hacer una mesa. Aquí no va a ser redonda, va a ser rectangular, ¿verdad? Vamos a tener tres ponentes que nos van a hablar de la visión del paciente, nuestras necesidades y expectativas y qué podemos esperar. En la mesa tendremos al doctor Gerardo Gutiérrez, licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en neurología, experto en electromiografía por la Sociedad Española de Neurología, profesor asociado de neurología en la Universidad Europea de Madrid, miembro de la Sociedad Española de Neurología, neurólogo clínico e investigador en enfermedades neuromusculares. Trabaja en el Hospital Universitario en el Infanta Sofía. La segunda ponente, que la tenemos aquí delante, es Bianca Popescu. Va a intervenir como representante de pacientes afectada de FSHD, socia y colaboradora habitual de FSHD Spain, voluntaria de la asociación, participando en varios grupos de trabajo. Y también tenemos como ponente a la doctora Cristina Domínguez, médico del Servicio de Neurología y coordinadora del CESUR, del Centro de Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Centro de Referencia Nacional en Enfermedades Neuromusculares, investigadora del Grupo de Enfermedades Raras Mitocondriales y Neuromusculares del Instituto de Investigación Sanitaria del 12 de Octubre. Ha realizado tesis doctorales sobre neurociencias básicas, clínicas, neurología, neuropatología, neurocirugía y neurofisiología y psiquiatría. Gracias. Sí. Buenos días a todos. Entiendo que tendréis que estar muy cansados ya. Nos quedan 7 minutos, ¿no? Hasta la hora. Así que seremos... No, yo supongo que tenemos un poquito más de tiempo. Creo que más la mesa, o la mesa sí, no redonda, pero la mesa creo que es muy interesante y que puede ser muy provechosa para todos. Y bueno, ya se han presentado los ponentes, pero voy a contar un poco la idea de esta mesa, cómo vamos a hacerla, ¿no? Yo cuento un poco quién soy y dónde trabajo, que creo que es interesante. Yo soy neurólogo, como se ha comentado, trabajo en un hospital que podríamos decir que es de un tamaño mediano, de segundo nivel, en el Hospital Infanta Sofía, que está aquí en Madrid, y soy el responsable, junto con otro compañero, de la unidad de enfermedades neuromusculares, ¿no? Y donde vemos muchos pacientes con FSH. Es una realidad en la que probablemente muchos de vosotros hayáis sido diagnosticados y seáis seguidos. Sin embargo, hay otras formas de ver a los pacientes en hospitales más pequeños o en hospitales más grandes. Se ha mencionado el CESUR. ¿Alguien sabe lo que es el CESUR? ¿Lo que es un CESUR? No sabéis lo que es un CESUR. A lo mejor alguno no suena. Bueno, pues bien, porque precisamente Cristina Domínguez, que trabaja en un CESUR y es la coordinadora del CESUR del 12 de octubre, va a explicar qué es un CESUR, qué se supone que hace y qué es lo que hace realmente, ¿no? Y luego, finalmente, como se ha comentado, hay una paciente, Bianca Popescu, a la que hemos conocido hoy, que nos va a contar su experiencia como paciente, que, como veréis, tienen seguramente muchos paralelismos con vuestras experiencias, ¿no? Se habla mucho ahora del viaje del paciente, pero el viaje no siempre es un viaje de placer, a veces es más una odisea, ¿no? Con muchos accidentes y con muchas dificultades y que, bueno, no ha terminado, ¿no? Así que vamos a comenzar entonces con la presentación de la doctora Domínguez, después hablará Bianca y luego yo creo que haremos un pequeño debate en el que estáis todos invitados a participar para contar vuestras impresiones y vuestros comentarios. Cristina, cuando quieras. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes ya a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar y porque creo que efectivamente los CESUR son una realidad que, aunque lleva ya bastantes años en marcha, son poco conocidos no solamente entre los pacientes, sino también entre muchos profesionales a nivel de todo el territorio, ¿vale? Entonces, primero un poco la definición de las siglas CESUR. CESUR es un Centro, Servicio y Unidad de Referencia del Sistema Nacional de Salud, es decir, es un centro que es referente para todo el territorio nacional y que es designado por el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Ser una unidad de referencia se propone un hospital y necesita el visto bueno de la comunidad autónoma donde está ubicado, es decir, si la comunidad autónoma donde está ubicado esa unidad de referencia no desea tener un centro de referencia nacional, pues no puede ser designado, es decir, que
aunque lo designa el Ministerio, la propuesta parte de la comunidad autónoma. Y luego, los que somos centro de referencia a nivel nacional, nos podemos incorporar en una red de referencia de centros europeos. Es decir, dentro de Europa también existen una red de centros referentes en patología neuromuscular, de la que ahora mismo todos los CESURes de España estamos integrados y que de momento no implica movilidad de los pacientes, sino simplemente coordinación y colaboración en proyectos de investigación fundamentalmente. Entonces, la existencia de los centros de referencia a nivel nacional surge tras un Real Decreto del año 2006, que es el Real Decreto que va a sentar todas las bases para designar estos centros como referentes, y nace con la intención de cumplir con el derecho que tiene todo ciudadano en España a recibir, a acceder a las mismas prestaciones sanitarias independientemente del lugar de residencia. Es decir, eso es un derecho que tiene todo ciudadano español, tiene que tener la misma, tiene que ser atendido en igualdad de condiciones independientemente de dónde viva, y para ello se considera que hay ciertas patologías que se benefician de desarrollar centros que sean referentes a nivel nacional para concentrar la atención de esas patologías particulares que por sus características se benefician de que sean atendidas en un centro, en pocos centros, para poder concentrar la experiencia, que eso es lo que hace que la atención sea más eficiente, digamos. Y dentro de esas patologías que se pueden beneficiar de tener un centro de referencia a nivel nacional están incluidas las enfermedades raras en general. Sin embargo, ya se especifica en el propio Real Decreto que el hecho de que exista un centro referente a nivel nacional para una patología no implica que todos los pacientes con esa patología tengan que recibir una atención continuada en ese centro. Es decir, para las enfermedades raras en particular, implica que ese centro de referencia va a servir de apoyo a las unidades clínicas que habitualmente atienden a ese paciente y que va a servir para ayudar en alcanzar el diagnóstico si no se ha alcanzado antes, ayudar a definir la mejor estrategia terapéutica, es decir, no necesariamente va a seguir a todos los pacientes con ese diagnóstico, sino que sirve como apoyo a la unidad a la que pertenece ese paciente. Y ya el propio Real Decreto define algunas de las obligaciones de los centros de referencia y dentro de ellas, pues la primera, dar cobertura a todo el territorio nacional, es decir, cualquier paciente, independientemente de dónde viva, si desea ser valorado en un centro de referencia nacional, siempre se le debe, tiene todo el derecho a que se le derive. Es decir, nadie puede decir, ninguna comunidad autónoma, ningún hospital se puede negar a tramitar una derivación a un centro de referencia, ¿vale? Porque es un derecho fundamental. Otra de las obligaciones del CESUR es dar una atención en un equipo multidisciplinar. Esto lo he subrayado porque por las implicaciones que tiene una atención multidisciplinar y todas las capas que tiene una atención multidisciplinar. Es decir, todo paciente que espera ser atendido de forma multidisciplinar lo que espera es llegar a un centro y que en ese mismo día sea atendido por distintos especialistas que están implicados en su cuidado. Es decir, lo que espera es que la organización de la asistencia sea multidisciplinar y se le concentre en las citas. Pero eso no es todo lo que implica una atención multidisciplinar. Realmente hay unos aspectos muy relevantes de la atención multidisciplinar que no son visibles al paciente y que son realmente las que son exigidas al CESUR. Y es el hecho de que existan comités multidisciplinares, es decir, que las decisiones terapéuticas, la interpretación de los resultados de las pruebas, todo eso sí que se tenga en cuenta la opinión de todos los especialistas involucrados. Es decir, en los centros de referencia lo que sí hay son comités donde el genetista, el neuropatólogo, el neurólogo, el especialista del laboratorio, todos ellos colaboran conjuntamente en identificar diagnósticos en pacientes con una patología rara. Colabora el neumólogo, el cardiólogo, el rehabilitador para decidir la mejor estrategia terapéutica en un paciente en concreto, pero no implica necesariamente que cuando el paciente llegue a ese CESUR vaya a ser atendido sí o sí el mismo día por todos esos especialistas. Esos especialistas están coordinados, pero no siempre implica una asistencia multidisciplinar, aunque exista en una capa más profunda esa atención que sí es siempre multidisciplinar en todo CESUR. Además, se debe garantizar la continuidad entre las etapas de la vida en el paciente, la transición de niño a adulto entre distintos niveles asistenciales, se deben evaluar los resultados,
se debe formar a otros profesionales y luego los CESURes, además de dar asistencia, tienen que dar apoyo a la investigación en enfermedades raras. Es decir, que el objetivo de un CESUR es asistencial, docente e investigador. Existen CESURes para muchas patologías diferentes. Existen CESURes que son muy concretos para un tumor raro. Hay CESURes, centros de referencia a nivel nacional, que atienden todas las personas con ese tumor raro, que a lo mejor son 100 en toda España. Sin embargo, este CESUR en concreto se ha designado para todas las enfermedades neuromusculares raras. ¿Eso qué implica? Pues las enfermedades neuromusculares, cada una de ellas individualmente, son muy poco frecuentes. Sin embargo, si las tomamos todas ellas en conjunto, es una patología que no es tan rara. Y de hecho, eso implica que los potenciales pacientes de un CESUR son cientos de miles, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que dentro de la patología neuromuscular poco frecuente están las enfermedades del músculo, están las distrofias musculares, otras miopatías, pero están también los problemas del nervio periférico, la alteración de la unión neuromuscular, que son las miastenias, la enfermedad de la neurona motora. Es decir, hay más de 150 enfermedades neuromusculares diferentes que individualmente son raras, pero que todas ellas son atendidas en el mismo centro de referencia nacional. Es decir, que, como os podéis imaginar, las personas que trabajan en esos CESURes no pueden tener el mismo nivel de experiencia en todas y cada una de las patologías neuromusculares raras. Dijimos que ese Real Decreto que sienta las bases para designar los CESUR es del año 2006. Pues bien, los primeros criterios que se acuerdan en Consejo Interterritorial para designar el CESUR de enfermedades neuromusculares raras son del año 2015. Se establece una serie de objetivos para esos CESURes de enfermedades neuromusculares que son un poco los que ya os he ido contando. Alcanzar el diagnóstico definitivo si no se ha alcanzado previamente, reforzar al centro de origen en prevención primaria y secundaria, que no sé muy bien qué significa, asesorar psicológicamente, dar ese tratamiento multidisciplinar, que se insiste siempre mucho, pero como os digo, tiene muchas capas, el consejo genético y reproductivo, el seguimiento asistencial cuando sea necesario y además, como ya hemos dicho, objetivo docente, investigador y de formación de otros profesionales fundamental. Para ser designado CESUR, como os he dicho, el hospital tiene que dar su apoyo, la comunidad autónoma tiene que estar de acuerdo y luego se tiene que cumplir una serie de requisitos que van a ser evaluados en una auditoría externa por gente del Ministerio de Sanidad. Y los criterios que se van a evaluar para designar un centro como centro de referencia nacional son muchos. Aquí os traigo algunos de ellos. En parte son criterios de experiencia, es decir, tienes que demostrar un número de pacientes suficientemente alto como para demostrar que tienes experiencia en la atención de ese tipo de pacientes, pero estamos hablando, como he dicho, de más de 150 enfermedades diferentes y se dan unos números que son globales, es decir, te piden que atiendas por lo menos 300 pacientes al año con distintas enfermedades neuromusculares o 100 pacientes al año con distintas enfermedades del nervio, es decir, es una idea global de que atiendes pacientes con patología neuromuscular. Tienes que acreditar que participas en proyectos de investigación, que haces publicaciones científicas, que tienes esos comités multidisciplinares y que tienes un programa de formación continuada para los miembros de la unidad. Y luego tienes que demostrar también que tienes los recursos suficientes para atender a los pacientes. Es decir, no es que te vayan a dar los recursos una vez que te designan, sino que tienes que demostrar que tienes recursos para ser designado. Recursos que implican personal y la organización asistencial. Y luego, además de todo eso, se exige que la unidad tenga una serie de protocolos de atención de los pacientes y que evalúe sus propios resultados y, muy importante, que tenga un registro de pacientes. Es decir, todos los CESURes que hay hoy en día en España tienen un registro propio de pacientes, ¿vale? Que es una información muy valiosa que muchas veces no se está explotando. Y dicho esto, ¿cuántos CESURes hay en España? Hemos dicho que en el año 2015 es cuando se establecen los criterios. Pues desde el 2015 hasta ahora se han designado 6 centros de referencia a nivel nacional para todo el territorio. Son el del 12 de octubre en Madrid, uno el Virgen del Rocío en Andalucía, el del Hospital de la Fe en Valencia y 3 CESURes en Cataluña, ¿vale? El de Belviche, Vall d'Hebron
y Sant Pau, que atiende a los adultos, y el Sant Joan de Déu, que atiende a los niños, que son un poco del mismo CESUR. Esto, por una parte, indica que efectivamente exactamente todos los ciudadanos no tienen el mismo acceso a un centro de referencia. Veis que hay mucha desigualdad. Hay una zona aquí en todo el norte del país que no tiene cerca ningún CESUR, pero además se ve que hay distinta política sanitaria de cada una de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas más proclives a presentar centros para ser designados CESUR, como es Cataluña, y hay otras donde tienen menos interés en que se designen unidades de referencia en su comunidad. ¿Quiere esto decir que solamente hay expertos en patología neuromuscular en estos centros? Por supuesto que no. Quiere decir que en estos centros hay expertos en patología neuromuscular. En al menos alguna de las patologías neuromusculares serán muy expertos, en otras serán menos, pero fuera de estos centros hay muchas unidades de neuromuscular en todo el país en la que trabajan expertos en patología neuromuscular, aunque su unidad no haya sido designada CESUR. Es decir, para ser designado CESUR no solamente son criterios de calidad, también implican otras situaciones que incluso pueden ser políticas y que hace que algunas unidades no se hayan designado CESUR, aunque realmente estén actuando como centros de referencia, ¿vale? Incluso puede pasar que para alguna patología en concreto el que sea más experto del país no esté trabajando en ningún CESUR, ¿vale? Y eso implica que nuestro CESUR, el de la Comunidad de Madrid, por su situación en el centro, pues nosotros recibimos pacientes de prácticamente toda España, recibimos incluso de Cataluña, donde hay 3 CESURes. Fundamentalmente recibimos de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y de Extremadura, pero en función de la patología, como tenemos alguna experiencia mayor en alguna patología en concreto, nosotros atendemos pacientes que vienen desde Melilla, desde Canarias, desde todo el territorio nacional. Es decir, es realmente muy importante para estos pacientes que vienen desde tan lejos que seamos capaces de organizar la asistencia y facilitarles las cosas. Y esto implica también que tenemos muchísima presión asistencial. Es decir, cuando fuimos designados CESUR en el año 2018, pues éramos 3 neurólogos. Ahora mismo, con el paso del tiempo, cada vez más pacientes son remitidos al CESUR y seguimos siendo 3 neurólogos. Y he de decir que hace 10 años éramos 4. ¿Cómo se financian estos centros de referencia? Pues la verdad es que existe una financiación específica para los centros de referencia que se obtiene del Fondo de Cohesión Sanitaria, es decir, cada vez que un paciente es derivado a un CESUR, se paga una cantidad que existe en unas tablas y se paga una cantidad cada vez que un paciente se hace una canalización al CESUR del 12 de octubre, hay un dinero que va desde el Fondo de Cohesión del Ministerio de Sanidad a Hacienda de la Comunidad de Madrid, con una nota que pone esto es para financiar el CESUR del 12 de octubre. Lo que sucede es que cuando llega a la Comunidad de Madrid, como la organización sanitaria está transferida, pues la Comunidad de Madrid hace con ese dinero lo que disponga. Es decir, que el dinero no llega directamente al CESUR, sino que llega a la comunidad autónoma y los CESURes no tienen una financiación directa. Con lo cual, ¿qué diría yo de aspectos positivos de este modelo? Pues yo creo que es muy positivo en patología, sobre todo en patología poco frecuente, que existan centros con mayor experiencia que puedan atender a pacientes de cualquier parte del territorio nacional, porque concentrar esa experiencia en unos pocos centros es muy valioso para ciertas patologías que algunas veces vemos pacientes que solamente hay 3 o 4 familias en todo el mundo. Entonces, no es lo mismo tampoco para un paciente ir a un centro donde de su patología esa persona que le está atendiendo ha visto a otros 100, que ir a un centro donde esa persona a lo mejor ha oído hablar de la enfermedad o ha visto a uno solo en toda su vida. Entonces, el tipo de atención que te puede dar, poder contestar las dudas que puedes tener, pues va a ser muy diferente de un centro a otro. Con lo cual, sí creo que un servicio, aunque no atienda a todos los pacientes, que sea un servicio de apoyo, que existan esos centros de referencia nacional, para mí es fundamental. Es también muy importante para optimizar los recursos, porque no va a hacer el mismo gasto, digamos, una persona que no tiene ninguna experiencia en la patología muscular en general. Para llegar a un diagnóstico, a lo mejor necesita utilizar muchísimos más recursos, tarda 5 años en lugar de 6 meses para llegar a un diagnóstico, cuando otra persona con experiencia es posible que necesite muchísimos menos recursos y lo haga muchísimo más rápido. También para los ensayos clínicos, por supuesto, y para proyectos de investigación.
Aspectos negativos, pues realmente hay pocos centros de referencia, con los que hay es imposible dar de verdad cobertura a todo el territorio nacional. Además, no tienen financiación directa, con lo cual estamos sobrecargados y a lo mejor te designaron porque hacías una labor excelente que con el paso de los años cada vez es peor. No tenemos apoyo institucional porque es verdad que a la comunidad autónoma que seas centro, que atiendas a los pacientes de fuera de tu comunidad, pues tampoco les supone, no les interesa realmente. Ellos lo que quieren es que veas a los pacientes de la comunidad y que bajes la lista de espera. No te van a dar más apoyo para que atiendas a los pacientes de Galicia, ¿vale? Con lo cual, todo eso necesita realmente un cambio y que haya una financiación directa. Esta es mi última diapositiva, solamente como conclusiones. Por tanto, el CESUR es para mí una excelente idea que todavía tiene que implementarse mejor. Digo todavía, a pesar de que empezaron a crearse en el año 2006, pero estamos en ello. Y hacer no solamente actividad asistencial directa, también investigación y formación. Y que no tiene por qué atender a todos los pacientes con una patología en concreto, sino que puede dar apoyo a otras unidades clínicas y atender a algún paciente seleccionado. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos a seguir con la parte de Bianca, que nos va a contar cómo ha hecho su experiencia con su enfermedad y con la asistencia. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar... Está funcionando, yo creo que no. No funciona. No voy a cantar porque canto muy mal. ¿Quieres ponerle este? Pues vaya, tú tranquila. Hola. Uy. Buenas a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la asociación porque es, el trabajo que están haciendo es lo que nos da voz y voto en todo esto y es todo el apoyo que necesitamos para hacernos ver y hacer que nuestras necesidades se vean. Bueno, voy a hablar muy brevemente sobre mi viaje en esto de la distrofia. Y creo que muchos de vosotros vais a tener muchos puntos en común porque al final es un patrón que se repite en casi todos los sitios, en casi todos los casos. Bueno, yo soy extranjera, entonces la parte del diagnóstico en mi caso es un poco diferente porque yo vine aquí ya con 16 años, me diagnosticó en España, pero sí que es verdad que de pequeña intentaron diagnosticarme algunas otras enfermedades que no tenían que ver, pero que daban alguna pista, ¿no? Por ejemplo, la afección facial siempre la he tenido y recuerdo que de pequeña recomendaron a mis padres cortarme el frenillo, ¿no? Me habías dicho que tenemos debajo del labio superior, porque claro, yo no utilizo el labio superior, entonces para ellos cuadraban, para los médicos que me habían visto de pequeña. Y ya viniendo aquí en España sí que tuve mucha suerte en comparación con muchas otras personas, porque bueno, fui al médico por un catarro y en base a eso resultó que tenía una distrofia. Bueno, dije de paso que no podía levantar un brazo. Yo no daba mucha importancia a eso. Yo decía, bueno, pues no puedo, ya está, pues no lo levanto, ¿no? Y me dijeron que pues tenía bastante importancia y así es como llegué a entrar en todo el proceso de diagnóstico. Tuve mucha suerte, se me diagnosticó en un año o algo así y no tuve que dar muchos tumbos. Pero bueno, a diferencia de mi caso, sé que hay muchos otros que no han tenido la misma suerte. Yo quería sobre todo empezar hablando de una cosa que me impactó mucho cuando entré en el grupo de afectados y es que me di cuenta de que hay muchísimas personas que dejan de ir al médico o incluso, van al médico, pero digamos que es como una tarea muy, muy ardua, ¿no? Que nos cansa mucho y es algo que tiene consecuencias muy negativas porque sí que es verdad que no nos pueden curar, o sea, ir al médico no es para encontrar una solución, pero cuando nosotros
necesitamos acceder a otros servicios, ya sea pues una jubilación o igual unas ayudas o participar en un estudio, nos damos cuenta de que no tenemos los informes necesarios. Y ahí empezamos a hacer todo el papeleo y, claro, pues es un trabajo que necesita mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué suele pasar esto? Porque generalmente para nosotros ir al médico es como escribir un diario. Yo cuando voy a mi neurólogo, entro, me siento que ya me cuesta esfuerzo, le cuento mi vida, como si mandase un audio a un amigo, me levanto y me voy. Contesto a un par de preguntas típicas para rellenar el informe y con eso ya estaría. Entonces, yo sé que para mí, psicológicamente, el día que tengo que ir al médico es un día perdido. Ni intento levantar mis ánimos, porque total, o sea, lo único que voy a hacer es intentar ir con mucho ánimo y sentirme pues que no tengo un feedback, ¿no? No tengo una respuesta de parte del médico, que yo ya sé que no me puede ayudar dándome una solución a mis problemas, pero tampoco noto la empatía, ¿no? Y creo que es algo que tenemos muchos de nosotros. Luego también otro problema que quería resaltar es el tema de sentirnos abandonados y dejados fuera del sistema. Y, por ejemplo, bueno, yo este tema de ir al médico antes no lo entendía tanto, pero ahora lo entiendo cada vez más porque recientemente estuve en el rehabilitador, uno de los campos que es muy importante para nosotros, el tema del ejercicio físico, y yo comenté a mi rehabilitador que, bueno, para empezar, me quedé fuera del sistema antes de la pandemia, pedí unas sesiones de rehabilitación que nunca me llegaron. Yo dije, será por la pandemia, bueno, era en 2017, o sea que muy antes de la pandemia. Pero bueno, retomé todo esto después de la pandemia, este año, y mi rehabilitador, después de las preguntas típicas que podría haber rellenado desde casa, me dijo que no me podía hacer nada y que como yo ya iba a fisio por mi cuenta, pues que ya estaba. Entonces, que ahí terminábamos esa parte de la citología, ¿no? Incluso me comentó que si quería yo podía volver para el tema de los informes, pero que no me recomendaba ni siquiera tener sesiones en el hospital de rehabilitación. Claro, yo sé que igual mi fisio, que está más, no, tal vez que me conoce más y sabe lo que necesito y tal, y que tiene más conocimiento de la enfermedad porque tiene un trato directo conmigo, me va a dar un servicio igual un poquito mejor, pero no todo el mundo se puede permitir y yo pues muchas veces no me puedo permitir ir al fisioterapeuta. Entonces yo no quiero quedarme fuera y me acuerdo del día que estuve en el rehabilitador y fue un día de los peores porque me sentí totalmente excluida y no podemos hacer nada, ni vamos a intentarlo, no vuelvas. Y bueno, fue bastante fuerte, ¿no? Entonces, lo que quería recalcar hoy y, digamos, en lo que quiero poner el foco es que necesitamos médicos especializados y si no tenemos acceso, porque, bueno, yo vengo de Calahorra, La Rioja, que es una ciudad chiquita, no tenemos un hospital, pero sí que es verdad que igual no tengo la suerte de ir a un médico que conozca esta patología. Pero sí que tener un médico que me niegue algo que para mí es vital, eso ya me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Luego necesitaríamos un poco de preocupación por la enfermedad. Yo me acuerdo que en todo mi viaje de la distrofia solo tuve un médico de cabecera que me preguntó qué tal estaba de ánimos, cómo llevaba esto. Y se me hizo muy raro, hasta me quedé extrañada. Digo, ¿por qué me preguntas eso? Y no es así, es que no es nada fácil. No nos fijamos en esto porque la vida es más que la distrofia, pero la distrofia nos pone las bases en todo lo que hacemos. Necesitamos una comunicación efectiva, necesitamos a alguien que nos guíe, porque muchas veces yo he solicitado ir a médicos porque Ana Isabel, que es de la misma comunidad autónoma y es mi amiga, me decía, oye, intenta ir aquí o intenta ir allá, pero mis médicos nunca... También entiendo que no todo el mundo tiene ese conocimiento, pero un poquito guiarnos sí que veo que es necesario, ¿no? Y bueno, el tema del apoyo emocional considero que es bastante vital, porque en nuestro caso, si no podéis hacerme otra cosa, al menos no me haga sentir mal. Y bueno, os invito a todos a participar en el debate, porque al final yo creo que esto se repite en todos los casos y creo que entre todos podemos aportar. Tened en cuenta que la asociación es la que nos va a dar voz y la que va a hacer... Yo creo que nosotros en parte somos responsables de educar, ¿no?, en lo que necesitamos, porque los de fuera no pueden saberlo. Así que os invito a todos a participar y bueno.
Muchísimas gracias, Bianca. Yo supongo que muchos os habéis visto reflejados en lo que nos ha contado Bianca. Y invito a todos a participar. Creo que es un momento interesantísimo para poder hablar de vuestras experiencias. Muchas gracias, Ricardo. doctor Bianca. No sé, doctor, si me va a disculpar por lo que voy a decir, porque igual le hago muy buena publicidad y le empiezan a llover pacientes. Contrario a lo de Bianca, pues yo siempre he notado en usted una empatía total y no tengo más que agradecimiento como paciente y como miembro de la asociación. De hecho, estoy aquí por usted porque me dijo que me asociara hace muchos años cuando me diagnosticó, y en este caso, Bianca, igual venir de Calahorra al hospital del doctor Gerardo Gutiérrez es demasiado, pero vale la pena. Yo sí espero cada año mi cita con él, ¿no? Entonces, doctor, muchísimas gracias desde ahora. Ahora, mi pregunta, aparte de mi caso personal. Hemos visto el caso del CESUR, en su presentación nombró que existe un registro de pacientes. Estuvimos hoy estuvieron hablando los expertos de los ensayos clínicos. ¿Cómo se puede coordinar mejor la designación de un sitio, de un centro para pruebas para ensayos clínicos, el registro de pacientes que tiene el CESUR con el registro de pacientes del CIBERER y con lo que necesitan las farmacéuticas para promover los ensayos clínicos? ¿Hay alguna autoridad que esté por encima de esto, que vea las necesidades de la industria farmacéutica, la información que tiene el CESUR, la información que podemos dar desde una asociación, o tenemos que ir golpeando puerta por puerta? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar en este sentido, según su opinión, por favor? Bueno, yo creo que ya se está haciendo mucho desde la Asociación de Pacientes para promover la existencia de un registro a nivel nacional, un registro que, por supuesto, va a incluir a todos los pacientes que vayan aceptando estar dentro de ese registro y que sean atendidos en los CESURes. Realmente un acceso directo a ese registro de CESUR es una cuestión de que se contacte, yo creo, desde la asociación, es desde donde se está trabajando mejor, y se podrán incluir todos los pacientes de los distintos CESURes, casi es donde es más fácil que se colabore con la asociación, porque hay más especialistas que participan de estas jornadas y de estos congresos. La parte de los ensayos clínicos, como centralizar zonas para hacer ensayos, eso lo veo más complicado, en el sentido de que al final un ensayo clínico lo está promoviendo una empresa privada, que es la que un poco decide los criterios que tiene y selecciona los centros donde realizar ensayos clínicos. Eso ya coordinarlo me parece más complejo. Realmente los que promueven ensayos clínicos conocen, porque hacen una búsqueda de cuáles son los profesionales en un país que atienden ciertas patologías a través de si están en proyectos de investigación, de si hacen publicaciones científicas, de si han participado en otros ensayos clínicos. Ellos ya se encargan de buscar esa información y van llamando a las puertas. Son los propios promotores los que buscan esos sitios con más experiencia. Y conviene decir una cosa, muchas veces proponen ensayos clínicos, pero los centros no tienen recursos para llevarlos a cabo. A todos nos encanta. Por ejemplo, yo creo que tanto a Cristina como a mí nos propusieron el ensayo de Fulcrum, pero es un ensayo muy complejo y necesita gente, necesita recursos. Y no los tiene ella, que está en el CESUR del 12 de octubre, pues imaginaos yo que estoy en un hospital más pequeño, ¿no? Y si voy a hablar a mi jefe, le digo, hay un ensayo para la FSH, y dice, ¿para qué? Él no sabe lo que es la FSH. Imaginaos el gerente, que es el que tiene que tomar la decisión, bueno, y a los políticos. Pero yo creo que ahí las asociaciones tienen un papel muy importante, ¿no? A la hora de presionar pues yo creo que sobre todo a los políticos. Yo creo que es importante hablar con ellos, que sepan que existe esta enfermedad, que hay ensayos clínicos, y que entiendan que, no sé, a lo mejor hay que vender, ahora que estamos cerca de las elecciones, que tienen que vender la investigación en enfermedades raras, ¿no? No sé lo atractivo que es para ellos, pero creo que es a quien hay que pedírselo. No sé. Hola, muchas gracias por la mesa. Primero quería preguntarle a Cristina el censo que tiene, por cuántas personas está compuesto el CESUR, y luego cómo funciona. Si yo, por ejemplo, quiero acudir, llego allí y digo, vengo al CESUR,
Por favor, ¿quién me atiende? Tengo un problema en la pierna. A Bianca decirle que sí que me identifico con ella totalmente. Yo estuve con mis padres dando vueltas por médicos de todos los lados hasta que al final ya acabas muy cansada y lo que quieres es o vivir o dedicarte a la enfermedad. Y eché mucho de menos un apoyo psicológico cuando me diagnosticaron la distrofia, que fue el doctor Arroyo en la Clínica de la Luz, el neurólogo. Y luego para Gerardo, preguntarte si eres el hijo del doctor Gutiérrez Rivas. Sí, lo soy. Sí, vale. Me he reconocido como hijo, sí. Vale, sí. Sí, porque a mí me trató y de hecho fue gracias a él al que me hice la prueba genética. Gracias. Contestando a tu pregunta, en nuestro CESUR ahora mismo hay en ese registro casi 3.000 personas con enfermedades neuromusculares raras. Con FSH hay pues unos 140 que seguimos de forma habitual. Y para poder asistir a un CESUR tiene que derivarte en realidad puede hacerlo cualquier neurólogo. No hace falta que sea de un centro en particular, sino que en principio si tú vas a un neurólogo del Sistema Nacional de Salud y pides ser derivado a un CESUR, tienen que hacerte todo el papeleo. Es una tramitación con un papel específico que es para CESUR, pero no se pueden negar. También te he preguntado, creo que cuántas personas conformáis el CESUR, qué personal... Perdón. Pero a mí sí me interesa saber cuántos sois. Nosotros somos 3,5. ¿Y cuántos 3,5 sin dedicación completa al CESUR. O sea, somos 3,5 que hacemos asistencia y hacemos electromiografía. O sea, que no tenéis una dedicación a tiempo completo. Nadie. Y ya sé que es un poco difícil de decir, pero si pudiéramos también decir a los políticos, pedírselo, ¿cuántas personas crees que debería haber trabajando a tiempo completo en un CESUR para poder hacer todas las cosas que se supone que hace un CESUR o que dice la ley que hace un CESUR? Pues no sabría decirte, pero si ponemos como ejemplo otros centros así de referencia que hay en otros países en Europa, pues son centros donde trabajan 30 a 40 personas. A la Consejería de Salud, por ejemplo. O podéis empezar por mi jefe de servicio. Ah, pues y luego ir dinos el subiendo. email y le bombardeamos a email. Bueno, Luego hablamos. yo quería, un poco acompañando a todo lo que estáis diciendo y lo que ha comentado Bianca, como logopeda, rehabilitadora, ¿no? Habiendo trabajado en su día en seguridad social, lleva toda la razón cuando habla de los rehabilitadores y poniendo un poco en valor la función del rehabilitador, que le tenemos como logro, como el poli malo que corta y que es el filtro, ¿no? El que corta realmente la posibilidad de un tratamiento. Yo creo que ahí como asociación tenéis una voz y un trabajo muy importante, porque como enfermedad, lógicamente, sin cura, os dan un mínimo de número de sesiones de tratamiento y después os las eliminan. Y esto antes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no pasaba. En la Comunidad de Madrid éramos los logopedas, los fisios, los encargados de pedir que se renovara el tratamiento y se renovaba directamente, y ahora sí que para mí me parece, o sea, enfermedades neurodegenerativas, gente con afasias, gente que al final les digan ya está, has cumplido tu cupo, pues son tratamientos caros, entonces son tratamientos caros para vosotros y de verdad que es un compromiso para nosotros como profesionales privados, y me estoy tirando piedras, pero creo que es muy importante que recibáis ese apoyo de manera pública. Entonces, vamos, tenéis todo el deber y toda la obligación de solicitar por lo menos que os amplíen ese servicio. Nada más. Hola, bueno, muchas gracias por la mesa. Me siento muy identificado con lo que ha dicho Bianca en el tema de la fisioterapia en la seguridad social. Cuando me diagnosticaron, yo vivía en Segovia y me fui al fisioterapeuta del hospital de Segovia porque me había derivado el médico rehabilitador y eso para darme unas sesiones, y 10 sesiones que tenía, no me daban más. Y cuando llegué allí le expliqué la enfermedad
el hombre literalmente se echó las manos a la cabeza y me dijo, no sé cómo te puedo ayudar. Y me dice, vente y intento estudiar y tal. Y a lo mejor si le hubiera dado un voto de confianza, el hombre hubiera estudiado y eso, pero me dio... ya tenía yo tal choque psicológico por el diagnóstico. Y verle a él, un profesional que no me transmitió ningún tipo de confianza, que al final no volví a la seguridad social. Mal por mi parte, porque hay que insistir para que se nos tenga en cuenta, yo creo, pero al final decidí no volver. Y respecto al viaje del paciente que has comentado el doctor Gutiérrez, creo que la asociación tiene un papel muy importante en este viaje, porque yo, gracias a estar en el grupo y a estar en la asociación, con una consulta muy rápida, sé dónde me tengo que dirigir, a quién me tengo que dirigir. Y, o sea, el viaje, tenemos un mapa claro del viaje. Y es algo que la asociación tiene que poner más en valor, porque es algo muy importante. Y solo para entenderlo, ¿por qué, a la doctora Cristina, por qué una comunidad puede no querer tener un CESUR? Pues porque la atención de pacientes con la patología más compleja y que además algunos de ellos reciben tratamientos que son muy caros, es costosa. Entonces, hay algunos centros que prefieren tener muchos CESURes porque es un poco, luego se venden como el mejor centro en no sé qué, se venden calidad. Hay algunos gestores que les gusta presumir de tener CESURes y otros que, sin embargo, prefieren evitarlos para evitar añadir costes en la atención sanitaria con pacientes que vienen de otras áreas o de otras comunidades. Es un poco variable. Los que dicen que sí los quieren apoyar y prefieren tener muchos CESURes, lo hacen porque en realidad a ellos les sale gratis, porque igualmente no nos dan recursos, lo cual quieren que lo seamos, aunque luego no ayuden a desarrollarnos. Muchas gracias. Quería comentar una cosilla que, bueno, el tema del apoyo psicológico, yo imagino que a muchos de vosotros os habrá pasado. A mí nunca se me ha ofrecido. Yo no sé, me parece una parte muy importante lo que comentabas tú también, que claro, nosotros ya tenemos la distrofia, pero no por ello tenemos que tener una depresión también. Quiero decir, yo hago muchas cosas en mi vida, estudio, trabajo a la vez. Bueno, es que mi vida no es la distrofia, pero ese apoyo psicológico yo me lo he tenido que buscar también por mi cuenta. Y a diferencia del rehabilitador, al que sí que me enviaron y luego me lo cortaron, nunca se me ha ofrecido un apoyo psicológico y me parece también vital que lo tengamos. Es que yo creo que es importante que entendamos que el sistema sanitario español tiene una serie de limitaciones que están saliendo aquí. Los servicios de neurología no tienen psicólogos. Nosotros no podemos enviar al psicólogo a ningún paciente, a ninguno. Le hagas un diagnóstico de FSH o de cáncer, o de Parkinson, o de Alzheimer. Es que no tenemos ese recurso. Podéis mandar al psiquiatra, el psiquiatra va a mandar al psicólogo. La rehabilitación en España está mal para los pacientes con enfermedades neuromusculares crónicas y degenerativas. Debería ser una rehabilitación crónica. Y la rehabilitación en España es solamente para procesos agudos. Eso es una cosa por la que habría que luchar. Y habría que conseguir meterle en la cabeza a los políticos que les compensa políticamente hacer una ley para que haya rehabilitación crónica para los pacientes con enfermedades neuromusculares, porque siempre van a necesitar rehabilitación. Esto es una obviedad. No puede ser que te den 10 sesiones y como el rehabilitador es muy majo te diga, bueno, y el año que viene nos volvemos a ver y te doy 10 más. Que eso es lo que pasa y dices, joder, mi rehabilitador es buenísimo. Será buenísimo, pero es que el sistema no funciona. Debería funcionar de otro modo, habría que cambiarlo. Y lo mismo pasa con la logopedia. En mi hospital no tenemos logopeda. No lo tenemos. Llevamos mucho tiempo reclamándolo. Llevamos 350.000 habitantes. No tenemos logopeda, es lamentable. Bueno, perdón. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Hola. A ver, la doctora ha dicho que no se puede negar a derribarte de un CESUR. ¿No hay nada en el protocolo o habría alguna forma de incluir en el protocolo que si después de X tiempo sin diagnóstico deriven a las personas a un CESUR?
Bueno, es que en realidad no existen protocolos de seguimiento. Quiero decir, al final cada especialista o cada profesional hace la atención que él considera y muchas veces no se mandan, no porque no se quiera, sino porque desconocen que tienen la opción de mandar a un paciente a un centro más especializado. Ahí es triste, pero hay muchos profesionales que no saben que existe un CESUR para patología neuromuscular y por eso no derivan al paciente. Sí. ¿Había algún protocolo que...? No, en realidad no existen así. ¿Y tampoco se pueden promover que se implanten? Bueno, lo que podemos promover es formación de los profesionales, no solamente formación en estas patologías, sino también formación en cuándo sospechar que un paciente tiene una posible enfermedad neuromuscular, cuándo derivar a ese paciente a un centro más especializado si tú no tienes recursos. Esa formación a los profesionales intentamos darla desde las sociedades científicas, desde las asociaciones y desde los CESURes. Yo creo que hay otra pregunta por allí. Sí, bueno, quería hacer una sugerencia porque desde la asociación hace unos meses se envió un cuestionario en el que podíamos incluir los profesionales de distintos ámbitos que nos trataban, como fisioterapeutas, psicólogos y rehabilitadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, mi experiencia personal, dentro de el mal menor, ¿no? O sea, lo ideal sería que nos trataran desde el sector público, pero si ya tenemos una red de profesionales privados o que van conociendo, porque mi experiencia de los últimos 10 años tratándome mi fisioterapeuta pasó de desconocer absolutamente la enfermedad a ser una persona que ahora conoce mi cuerpo y que puede conocer muy bien el de otras personas con nuestra misma patología, ¿no? Entonces, poner en común toda esa información que tenemos de psicólogos, fisioterapeutas y también ponerlo en valor de cara al sector público, que de alguna manera se pudiera incluir a esas personas en una bolsa de trabajo, no sé, en unos contratos enfocados a los CESUR, ¿no? Porque son personas que a lo mejor están fuera del poder entrar en el sector público como personal sanitario y serían muy valiosos, ¿no? Entonces, es una sugerencia, por lo menos como el primer paso como pacientes, poner en conocimiento de la asociación quién nos está tratando en cada zona, ¿no? Y el que pueda, desgraciadamente, pues a nivel privado, por lo menos, pues que se pueda beneficiar y el siguiente paso, pues presionar para que esos profesionales entren a formar parte del sector público, ¿no? Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Quién? Sí, bueno, yo más que una pregunta lo que quería decir es que, sí, estoy aquí, que agradezco mucho a mi compañera Bianca que haya comentado el tema de la psicología, porque a mí me pilla pues doblemente, ¿no? Porque trabajo también como psicóloga en el hospital y creo que como pacientes también, igual que vamos al médico de atención primaria para solicitar que necesitamos ir al rehabilitador o tal, que también nosotros presionemos desde ahí para que se nos escuche y que quien lo necesite que lo solicite y que se vea que es una necesidad también, ¿no? Solo eso. Sí. Venga, vamos a dejar la última, sí. Gracias. Volviendo al tema de la fisioterapia y gracias al enfado del doctor Gutiérrez, que me ha hecho volver un poco a intentar aportar algo. A lo mejor mucha gente lo conocéis, yo hasta hace un año no. La fisioterapia no tenemos acceso a ella. Si queremos tenerla, hay que pagarla. Entonces, yo gracias a la ley de dependencia, si se solicita y te conceden un grado, porque tienes bastante afectación, sí que hay una partida, ¿vale? De servicio, de tratamiento por servicio, creo que lo llaman, que te pueden financiar esa fisioterapia. Entonces, bueno, ante la imposibilidad de tenerlo dentro del sistema normal de la Seguridad Social, no deja de ser algo que nos pueden financiar, pero hay que pasar por todo el tema del reconocimiento de la ley de dependencia, pero que está ahí la opción y sí que lo contemplan.
Yo creo que el problema del tema de la ley de dependencia es que si yo no tengo dependencia, no quiero llegar a tenerla, solo para poder acceder a rehabilitación. A mí me gustaría frenar esto todo lo que pueda, ¿no? Entonces, si yo no me permito ir a un rehabilitador, pues me molestaría mucho, para no decir palabrotas, tener que esperar a estar tan mal como para que me den una ayuda. Y claro, eso sí que es verdad que para aquellas personas que ya están en situación es una gran ayuda, pero para los que no, pues... Claro, no es lo ideal, pero está ahí, eso es. Entiendo tu punto de vista. Claro. Sí, 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 está claro. Es muy interesante, desde luego. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizada esta mesa. Gracias a todos por vuestra atención. Y un segundín, que van a dar... Ahora os diré algo sobre la comida y demás. Solo de esta mesa, lo único, vamos a terminar con un poquito de humor, aunque yo no soy muy chistoso, pero porque nos hemos quedado muy serios. Me ha preocupado la doctora Domínguez de su compañero el medio, que tienen 3 y medio. Ese medio ya me explicará lo que hace, pero es lo que me ha preocupado. Muchas gracias a los 3 y ha sido muy positivo. Gracias.